Buenos días, mi nombre es Carolina y junto a Tatiana y Diego les presentamos a ustedes, el Boletín del Derecho. Claro que sí, Carolina. En esta nueva edición le traemos a nuestro querido público temas de gran importancia. ¿Qué tal te parece esto, Tatiana? Excelente, Diego. Primero que todo quiero enviar un saludo especial a todos los que nos están viendo. Además, quiero decirles que me siento muy emocionada porque es un tema bastante solicitado y creo que van a estar muy contentos por todo el conocimiento que podrán adquirir hoy junto a nosotros. Bueno, y ahora sí, sin más preámbulo, demos inicio a esta maravillosa experiencia. Muy atentos, porque quizás haya preguntas. Caro, los dejo contigo. ¿Qué define una comunidad? ¿Su gente? ¿Su territorio? ¿O su capacidad para tomar decisiones juntas? Historia de los habitantes de Colombia hasta la Constitución política. La historia de Colombia comienza con la llegada de los españoles en el siglo XVI, quienes impusieron un sistema colonial que marcó profundamente la composición social del país. La población indígena, que habitaba el territorio desde tiempos precolombinos, fue sometida a un proceso de explotación y marginación. La introducción de la esclavitud africana, la llegada de inmigrantes europeos y la mezcla entre estos grupos dieron lugar a una sociedad multiétnica con profundas desigualdades. Los primeros habitantes de Colombia. Antes de la llegada de los europeos, el territorio que hoy es Colombia estaba habitado por diversas civilizaciones indígenas, entre ellas muiscas, altiplano cundiboyacense, taironas, Sierra Nevada de Santa Marta, quimbayas, eje cafetero, cenúes, costa caribe, nasa y pijaos, región andina. Estas sociedades tenían formas de organización política y social basadas en cacicazgos, con estructuras jerárquicas donde los caciques y sacerdotes ejercían el poder. La conquista y colonia, 1499 a 1810, la llegada de los españoles en 1499, los indígenas fueron sometidos a un sistema colonial basado en la encomienda y la explotación de recursos. La población indígena disminuyó debido a enfermedades, trabajos forzados y guerras. Se impuso el idioma español, la religión católica y un sistema de gobierno controlado por España. Se introdujeron africanos esclavizados para trabajar en minas y plantaciones, formando parte de la diversidad étnica de Colombia. Durante esta época, los habitantes no tenían derechos políticos ni voz en la administración del territorio. Siglo XIX, conflictos y reformas políticas. Durante el siglo XIX, Colombia vivió conflictos entre liberales y conservadores, lo que llevó a constantes cambios en la Constitución. En 1853, se aprobó una constitución liberal que reconocía más derechos a los ciudadanos, pero poco rígidos. En 1863, se adoptó la Constitución de Río Negro, que convirtió al país en los Estados Unidos de Colombia con un gobierno federalista. En 1886, los conservadores impusieron una nueva constitución, creando la República de Colombia, con un sistema centralista y fuerte influencia de la Iglesia Católica. Siglo XX, conflictos y la necesidad de una nueva constitución. En 1948, el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán desató el Bogotazo y una ola de violencia entre liberales y conservadores. En 1953, el general Gustavo Rojas Pinilla tomó el poder con un golpe de Estado. En 1957, se creó el Frente Nacional, un pacto entre liberales y conservadores para alternarse el poder, excluyendo a otros partidos y grupos sociales. Durante los años 60 y 70, surgieron grupos guerrilleros como las FARC, el ELN y el M-19, que luchaban contra el Estado. En los años 80 y 90, el narcotráfico, liderado por carteles como el de Medellín y Cali, agravó la crisis social y política del país. Este contexto llevó a la necesidad de una nueva constitución que incluya la participación de todos los sectores de la sociedad. La Constitución Política de 1991. En 1990,
el movimiento estudiantil conocido como la Séptima Papeleta impulsó la idea de una asamblea constituyente. En 1991, se promulgó la Constitución Política de Colombia, una de las más progresistas de América Latina. Principales cambios de la Constitución de 1991. Estado social de derecho, se reconoce a Colombia como un país democrático y participativo. Derechos fundamentales, se garantizan derechos como la educación, la salud, la igualdad y la libertad de expresión. Pluralismo y diversidad étnica, se reconoce a Colombia como un país pluricultural y multiétnico, dando mayor representación a comunidades indígenas y afrodescendientes. Participación ciudadana, se crean mecanismos como el plebiscito, el referendo y la acción de tutela para que los ciudadanos puedan defender sus derechos. Protección del medio ambiente, se incluyen normas para el desarrollo sostenible y la conservación de los recursos naturales. Desafíos y perspectivas de la sociedad moderna. Se puede observar que actualmente nuestra sociedad presenta desafíos, como la desigualdad social, la violencia, la corrupción y la falta de recursos. Para superar estos problemas, se proponen soluciones como una mejor aplicación de la Constitución, la protección de los derechos humanos y una mayor participación ciudadana. La meta final es construir una sociedad más justa y equitativa. La historia de los habitantes de Colombia ha estado marcada por luchas sociales, conflictos y cambios políticos. Desde las civilizaciones indígenas hasta la democracia actual, los colombianos han pasado por siglos de transformación para llegar a una constitución que garantiza sus derechos y su participación en la vida política del país. Con esto te doy paso, Tatiana, para que nos sigas deleitando con tu enseñanza. Luego de la intervención de mi compañera seguiremos con el territorio colombiano. El territorio en Colombia es un tema clave en el derecho constitucional, ya que define el espacio geográfico sobre el cual el Estado ejerce soberanía y jurisdicción. El territorio es uno de los elementos fundamentales del Estado, junto con la población y el poder soberano. Según la Constitución Política de Colombia de 1991, en su artículo 101, el territorio está compuesto por el suelo, subsuelo y espacio aéreo, el mar territorial y la zona contigua, la plataforma continental y la zona económica exclusiva, el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, fronteras y límites con otros países. A continuación haremos un recorrido por la historia del territorio colombiano. Colombia ha experimentado varios cambios territoriales a lo largo de la historia. Época colonial. Durante la colonia, el territorio estaba bajo el dominio de la corona española y formaba parte del virreinato de la Nueva Granada. Independencia, 1810 a 1819. Tras la independencia, se conformó la Gran Colombia, Colombia, Ecuador, Venezuela y Panamá. Disolución de la Gran Colombia, 1830 se convirtió en la República de la Nueva Granada. Pérdida de Panamá, 1903. Uno de los cambios territoriales más significativos fue la separación de Panamá, que se independizó con el apoyo de EU. Conflictos limítrofes. Colombia ha tenido disputas territoriales con países vecinos, especialmente con Venezuela, Nicaragua y Ecuador. Fallo de La Haya, 2012. En un litigio con Nicaragua, la Corte Internacional de Justicia modificó los límites marítimos de Colombia en el Caribe, reduciendo su dominio en el archipiélago de San Andrés. En este punto veremos las estadísticas del territorio colombiano. La extensión total es de 1.141.748 kilómetros cuadrados. Sus límites son: o norte, Mar Caribe; o sur, Perú, Ecuador y Brasil; o oriente, Venezuela y Brasil; o occidente, Panamá y Océano Pacífico. Contamos con 32 departamentos más su capital Bogotá, D.C. Contamos con más de 1 municipios. Sus zonas marítimas son: o mar territorial, 12 millas náuticas; o zona económica exclusiva, 200 millas náuticas. A pesar de su riqueza geográfica, Colombia enfrenta varios problemas relacionados con su territorio. 1. Fronteras porosas.
las regiones fronterizas con Venezuela y Ecuador tienen problemas de contrabando, tráfico de drogas y migración irregular. 2. Disputas internacionales. O con Nicaragua por la soberanía en el Mar Caribe. O con Venezuela por la delimitación del Golfo de Venezuela. 3. Conflictos internos. O despojo de tierras y desplazamiento forzado por el conflicto armado. O minería ilegal y deforestación en la Amazonía. 4. Centralización del desarrollo. Gran parte de la inversión y el crecimiento se concentra en Bogotá, Medellín y Cali, mientras que regiones como el Chocó y la Orinoquía tienen bajos índices de desarrollo. 5. Fenómenos naturales y territoriales. Colombia es propensa a desastres naturales como inundaciones, terremotos y erosión costera. En esta parte haremos énfasis en los casos más recientes iniciando por 1. Fallo de La Haya, 2012 y 2022, disputa con Nicaragua. La disputa territorial entre Colombia y Nicaragua en el Mar Caribe ha sido uno de los conflictos más importantes en términos de soberanía. Se centró en la delimitación marítima alrededor del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Para entrar en contexto del conflicto, en 1928, Colombia y Nicaragua firmaron el Tratado Esguerra-Bárcenas, en el cual Nicaragua reconoció la soberanía colombiana sobre el archipiélago. En 1980, el gobierno sandinista de Nicaragua declaró nulo este tratado, alegando que había sido firmado bajo presión de EU. En 2001, Nicaragua demandó a Colombia ante la Corte Internacional de Justicia, CIJ, reclamando soberanía sobre el archipiélago y las aguas circundantes. Fallo de 2012. El 19 de noviembre de 2012, la CIJ dictó su decisión. Confirmó que el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina pertenece a Colombia. Redibujó los límites marítimos, entregándole a Nicaragua una gran porción del Mar Caribe que antes estaba bajo jurisdicción colombiana. ¿Su impacto? Colombia perdió aproximadamente 75,000 kilómetros cuadrados de mar. La respuesta de Colombia ante esto fue: Colombia rechazó el fallo, argumentando que la CIJ no tenía competencia para modificar los límites ya establecidos por el Tratado de 1928. En 2013, Colombia denunció el Pacto de Bogotá, lo que significa que ya no reconoce la jurisdicción de la CIJ en nuevas disputas territoriales. En 2014, Nicaragua volvió a demandar a Colombia, alegando que no había implementado el fallo de 2012. Segundo fallo de 2022, el 21 de abril de 2022, la CIJ falló nuevamente a favor de Nicaragua, estableciendo que Colombia no podía ejercer control en las aguas cedidas a Nicaragua en 2012. Sin embargo, negó la solicitud de Nicaragua de ampliar su plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas. Las consecuencias y problemáticas que surgieron son: 1. Pérdida económica. Colombia perdió derechos sobre aguas ricas en pesca y recursos naturales. 2. Afectación a los pescadores raizales. Los habitantes del archipiélago han tenido problemas para acceder a zonas de pesca tradicionales. 3. Tensión diplomática. La relación entre Colombia y Nicaragua sigue siendo conflictiva. 4. Militarización del Caribe. Colombia ha incrementado su presencia militar en la zona para proteger sus derechos marítimos. Como segundo caso hablaremos del Acuerdo de Paz. El Acuerdo de Paz fue firmado el 24 de noviembre de 2016 entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP, poniendo fin a un conflicto armado de más de 50 años. Antecedentes del conflicto. Desde los años 60, las FARC crecieron como un grupo insurgente con presencia en gran parte del territorio. Enfrentamientos con el Estado, paramilitares y narcotraficantes provocaron la muerte de más de 260,000 personas y el desplazamiento de millones. Varios intentos de negociación fracasaron antes de este acuerdo, como el proceso del Caguán en 1999 a 2002. Puntos claves del acuerdo. 1. Fin del conflicto y desmovilización. O las FARC entregaron sus armas bajo supervisión de la ONU, o se transformaron en un partido político. Comunes. 2. Justicia y reparación a víctimas. O se creó el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, o la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP,
investiga crímenes cometidos por todos los actores del conflicto. 3. Reforma rural, o promoción de la distribución equitativa de tierras en zonas afectadas por el conflicto o acceso a crédito y apoyo económico para campesinos. 4. Participación política. Se garantizó la participación política de los excombatientes con 10 curules en el Congreso. 5. Lucha contra el narcotráfico, sustitución de cultivos ilícitos y alternativas económicas para campesinos. 3. Efectos del acuerdo de paz. Efectos positivos. Reducción de la violencia. Disminuyeron los enfrentamientos entre FARC y el Estado. Se redujeron los secuestros y ataques a infraestructuras. Participación política de excombatientes. Los exguerrilleros entraron en la política y en proyectos productivos, reconocimiento y reparación de víctimas. Se han desarrollado proyectos de reconciliación en comunidades afectadas, incremento de la inversión extranjera. Empresas han entrado en zonas antes controladas por las FARC. Efectos negativos y problemáticas. 1. Disidencias de las FARC. No todos los guerrilleros aceptaron el acuerdo. Algunos se reorganizaron en grupos disidentes que siguen en la lucha armada y el narcotráfico. 2. Incremento de la violencia en ciertas zonas. Tras la salida de las FARC, otros grupos armados como el ELN y bandas criminales han ocupado su espacio, generando nuevos conflictos. 3. Asesinatos de líderes sociales y excombatientes. Desde 2016, más de 1,000 líderes sociales y más de 400 excombatientes han sido asesinados. Como comparación referente al acuerdo de paz del 2016 veremos las posturas de los dos siguientes gobernantes Iván Duque y Gustavo Petro. Iván Duque, 2018 a 2022. Postura, crítica hacia el acuerdo, pero sin desconocerlo. Su partido, el Centro Democrático, había apoyado el no en el plebiscito. Principales acciones y problemáticas. 1. Intento de modificar la JEP, buscó cambiar su funcionamiento argumentando impunidad, pero el Congreso y la Corte Constitucional rechazaron sus propuestas. Esto generó tensiones con la comunidad internacional. 2. Lenta implementación de la reforma rural, no cumplió la meta de entregar 3 millones de hectáreas a comunidades rurales. 3. Aumento de la violencia, se incrementaron los asesinatos de líderes sociales, más de 1000, y excombatientes, más de 300. La Defensoría del Pueblo alertó sobre la falta de seguridad en zonas dejadas por las FARC. 4. Expansión de grupos armados, disidencias de las FARC, el ELN y el Clan del Golfo ocuparon territorios sin presencia estatal, aumentando la violencia en regiones clave. 5. Política de paz con legalidad, enfocada en la reincorporación de excombatientes, pero criticada por no abordar las causas estructurales del conflicto. Resultado, la implementación del acuerdo se estancó en varios aspectos y la violencia en ciertas regiones aumentó. Gustavo Petro, 2022, presente. Postura, busca implementar plenamente el acuerdo de paz y expandir las negociaciones con otros grupos armados bajo la estrategia de paz total. Principales acciones y avances. 1. Reactivación de la reforma rural, ha retomado la entrega de tierras y firmado acuerdos con ganaderos. Se han asignado más recursos para sustituir cultivos ilícitos. 2. Diálogos con otros grupos armados, ha negociado con el ELN, con ceses al fuego intermitentes, disidencias de las FARC y el Clan del Golfo, aunque con dificultades. 3. Mayor apoyo a la JEP y reconocimiento de víctimas, ha fortalecido la JEP con más recursos y reconocido la responsabilidad del Estado en el conflicto. 4. Lucha contra la violencia, critica la militarización como única estrategia y busca enfoques alternativos, aunque la violencia sigue siendo un desafío. Resultado, se han reactivado puntos clave del acuerdo, pero la violencia persiste y algunos grupos armados no han mostrado un compromiso real con la paz total. Estamos casi llegando al final. Aquí veremos la evolución y los cambios recientes. Acuerdos de paz, 2016. Tras la firma con las FARC, algunas regiones han visto mejoras en infraestructura y seguridad, pero persisten problemas con grupos armados. Desarrollo de zonas estratégicas, se han creado zonas económicas especiales, CESE, en regiones de frontera para fomentar la inversión. Expansión de ciudades, Bogotá,
Medellín y Barranquilla han crecido rápidamente, generando problemas como expansión descontrolada y déficit de servicios. Para finalizar veremos factores relevantes en el territorio colombiano. 1. Diversidad geográfica. Colombia tiene 5 regiones naturales: Caribe, Andina, Pacífica, Orinoquía y Amazonía. 2. Importancia estratégica. Está ubicada en América del Sur con acceso a 2 océanos, lo que la hace clave en comercio internacional. 3. Recursos naturales. Colombia posee grandes reservas de petróleo, carbón, oro y biodiversidad. 4. Protección del territorio indígena. Existen resguardos indígenas y territorios colectivos de comunidades afrodescendientes que gozan de autonomía según la Constitución. 5. Planes de ordenamiento territorial. Cada municipio debe planificar su crecimiento y uso del suelo. Con esto doy fin al tema del territorio y doy paso a mi compañero Diego, quien concluirá con un último tema esta muestra. Bueno, y ya para ir concluyendo con el tema que les hemos traído el día de hoy, ¿qué les parece si conocemos un poco más acerca de la participación democrática, qué es y su origen? ¿Qué es la participación democrática? ¿Alguna vez se habían preguntado esto? La participación democrática significa que todas las personas en un país tienen el derecho y la capacidad de involucrarse en las decisiones importantes que afectan a la sociedad. Esto incluye temas políticos, como elegir gobernantes, económicos, como políticas de empleo o impuestos, y sociales, como educación y salud. Es un principio esencial en las democracias, porque permite que los ciudadanos expresen su opinión, elijan a sus representantes y contribuyan en la creación de leyes y políticas públicas. De esta manera, la población tiene un papel activo en la dirección del país y no solo los gobernantes toman decisiones por sí mismos. Ahora, quizás debamos saber cómo inició todo esto. Hablemos un poco de los inicios de la participación democrática. Podemos empezar este increíble viaje a través de la historia por un lugar muy interesante y lleno de mucha magia. ¿Qué les parece si vamos a la antigua Grecia? Para ello iremos unos siglos atrás. En la Atenas del siglo V a.C., existía una democracia directa, lo que significa que los ciudadanos no elegían representantes, sino que participaban directamente en las decisiones del gobierno. Se reunían en una asamblea donde debatían y votaban leyes. Sin embargo, este sistema tenía limitaciones, ya que solo podían participar los hombres libres, excluyendo a mujeres, esclavos y extranjeros. A pesar de esto, fue un modelo importante que sentó las bases de la participación ciudadana en la política, influyendo en las democracias modernas. Continuemos un poco más adelante en la historia. Vamos a épocas de revolución, de lucha, donde la sociedad se vio obligada a tener pensamientos distintos en busca de la libertad. Un mundo dominado por reyes, con ausencia de igualdad. Inspirando a que pueblos como América y Francia se rebelaran, cambiando la historia y dando paso a la democracia. Bienvenidos a un breve recuento entre los siglos XVII y XVIII, donde la Ilustración y las revoluciones influyeron en el nacimiento de la democracia. Filósofos como Jean-Jacques Rousseau, John Locke y Montesquieu fueron clave en la creación de ideas que transformaron la política. Locke propuso el contrato social y la separación de poderes, permitiendo a los ciudadanos rebelarse contra gobiernos injustos. Montesquieu desarrolló la división del poder en ejecutivo, legislativo y judicial para evitar abusos. Rousseau defendió la soberanía popular, donde el pueblo puede tomar decisiones mediante la participación política. Las ideas de estos filósofos inspiraron grandes cambios políticos en el siglo XVIII. ¿Qué tal esto tan interesante? Apuesto a que ese dato no lo sabían. Bueno, sigamos. Gracias a lo que pasó un par de siglos atrás, las revoluciones americana en 1776 y francesa en 1789 transformaron la política al promover la igualdad, los derechos ciudadanos y la participación política. La Revolución Americana estableció la Declaración de Independencia, creando una república democrática basada en la libertad. La Revolución Francesa abolió la monarquía y proclamó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, garantizando derechos fundamentales. Ambas inspiraron los sistemas democráticos modernos y la lucha por la justicia social. Ahora hablemos un poco de la expansión democrática en el siglo XX. Tras la Segunda Guerra Mundial, muchos países adoptaron modelos democráticos más inclusivos, ampliando la participación ciudadana y el sufragio universal.
Organismos como la ONU promovieron estos principios para evitar regímenes autoritarios. Para fortalecer la participación, se implementaron mecanismos de consulta directa, como referendos, para aprobar o rechazar leyes importantes. Plebiscitos, decisiones sobre asuntos políticos clave. Consultas populares, opinión ciudadana en temas específicos. Estos cambios consolidaron la democracia y garantizaron mayor voz para la población en la toma de decisiones. Democracia participativa en América Latina. ¿Eso existe? Vamos a ver. En el siglo XX, muchos países de América Latina vivieron periodos de dictaduras, donde el poder estaba concentrado en líderes autoritarios y la población tenía poca o ninguna participación en las decisiones políticas. Con el paso del tiempo, estos regímenes fueron reemplazados por gobiernos democráticos, impulsando el derecho al voto, la libertad de expresión y la participación ciudadana en la toma de decisiones. Para fortalecer la democracia, se implementaron mecanismos como los referendos, plebiscitos y consultas populares, permitiendo que la ciudadanía tuviera más influencia en asuntos clave del país. Estos cambios ayudaron a consolidar sistemas políticos más abiertos y representativos en la región. Bueno, y entonces, ¿cómo está la participación democrática en nuestro país? Vamos a averiguarlo. La Constitución de 1991 marcó un hito en la historia de Colombia al consolidar al país como un Estado social de derecho, basado en la democracia participativa. Este modelo garantiza que los ciudadanos no solo elijan a sus gobernantes mediante el voto, sino que también puedan intervenir activamente en las decisiones políticas y en la gestión del Estado. Para fortalecer la participación, se establecieron mecanismos como plebiscitos, consultas nacionales sobre decisiones políticas clave, referendos, procesos para aprobar o rechazar leyes o reformas constitucionales. Revocatoria del mandato, herramienta que permite destituir a funcionarios electos mediante votación popular. Cabildos abiertos, espacios donde los ciudadanos pueden debatir temas de interés público con sus representantes. Estos mecanismos han permitido que la población tenga una mayor influencia en la toma de decisiones, promoviendo una democracia más inclusiva y representativa en Colombia. Qué interesante todo esto. Ahora que sabemos todo esto, debemos conocer qué características tiene la participación democrática. Excelente. La participación democrática es clave para que todos tengamos voz en las decisiones que nos afectan. Para empezar, el sufragio universal permite que cualquier ciudadano pueda votar en elecciones libres y justas. Además, el pluralismo político garantiza que existan diferentes partidos y opiniones, sin imposiciones. Otro aspecto fundamental es la transparencia y legalidad, ya que los procesos deben ser justos y supervisados para evitar fraudes. Pero no todo se reduce al voto, también podemos participar en referendos, plebiscitos y otras herramientas para influir en la política. La democracia protege nuestros derechos y libertades, como la libertad de expresión y asociación, permitiéndonos opinar y organizarnos sin miedo. También nos da la posibilidad de ejercer control ciudadano, exigiendo cuentas a los gobernantes y asegurando que cumplan sus promesas. Lo mejor es que la participación democrática debe ser inclusiva, es decir, sin importar género, clase social o etnia, todos tenemos derecho a ser parte del cambio. Por eso es tan importante involucrarnos en la política. Muchas gracias por su atención, los esperamos en una próxima edición de El Boletín del Derecho.